Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las principales, más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar informándole que de manera de último minuto, durante esta tarde de martes, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución demandando el cese inmediato humanitario de los enfrentamientos en Gaza, un alto al fuego humanitario inmediato, ordenado por más de 150 países miembros, que sin embargo no es una mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, pues no hay penalidad si una de las partes no lo acepta. Hay que decir que 10 países votaron en contra de esta resolución. Uno de ellos fue Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos ha estado aumentando el tono y el tipo de declaraciones en contra de la manera en la que Israel está llevando esta guerra en contra de Hamás. Hay que decir que más temprano en esta jornada de martes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el apoyo global de lo que él llamó el bombardeo indiscriminado de Israel sobre Gaza está disminuyendo, es decir, el apoyo mundial. Y dijo también el presidente de Estados Unidos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no quiere una solución que incluya 2 estados, que es una solución que el resto o que la gran mayoría del resto del mundo apoya como solución a el conflicto, una solución que le llaman la solución de 2 estados, es decir, que existan 2 estados independientes en esa región. De manera separada, el propio Netanyahu admitió que Israel y Estados Unidos no están de acuerdo en la manera en la que Gaza debe gobernarse después de la guerra. Hay que decir que un 85% de la población de Gaza, es decir, 1.900.000 personas, 1.900.000 personas, fíjese usted la cantidad que estamos hablando, 1.900.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en Gaza y se reporta que la mitad de esta población está pasando hambre. Pero lo más importante aquí de todo es destacar que Estados Unidos, y esto es muy importante, porque Estados Unidos es el principal aliado de Israel, Estados Unidos está aumentando cada vez más el tono de las declaraciones en contra de la operación de Israel sobre Gaza, al tiempo
que afirma que sigue siendo su principal aliado y que apoya a Israel. Pero esto es importante, realmente es importante. Estados Unidos sigue diciendo, yo sigo apoyando a Israel, somos aliados, Israel somos amigos, sin embargo, estamos en desacuerdo en la manera en la que está llevando a cabo esta intervención sobre Hamas. Y incluso por parte del mismísimo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una cosa que sí dijo Anthony Blinken en una entrevista que vi hace ya incluso varias semanas, una entrevista que vi de Anthony Blinken, una cosa que sí dijo y que me pareció notable la declaración por cierta, fue que al tiempo que estaba criticando la manera en que está Gaza, en que está Israel llevando esta operación sobre Gaza, siendo consistente con la posición de Estados Unidos hasta este momento, sí dijo que estaba frustrado de que nadie, o sea que sí, que efectivamente todo el mundo ha estado condenando la muerte de los civiles, que culpan en general más a Israel que a Hamas de esto, de la muerte de los civiles, pero una declaración que hizo Blinken que me llamó mucho la atención fue que una cosa que no he visto, dijo él, una cosa que yo no he visto es nadie en el mundo decir o demandar que jamás renuncie al gobierno de Gaza como manera de terminar el conflicto. Y me pareció muy cierta, es muy cierta la posición y la declaración de Anthony Blinken al respecto. Es cierto. Si usted se pone a pensar, gran parte del problema se acabaría y se eliminaría si Hamas dijera, ok, no vamos a gobernar más Gaza, ya nos vamos, bajamos las armas, adiós. Gran parte del problema se eliminaría, si no es que todo probablemente. Y no es nada más que Hamas no lo haga ni lo diga, es que nadie en el mundo lo está pidiendo ni demandando. Y esa sería muy probablemente una de las maneras más rápidas para la paz. Siendo que Hamas siempre ha dicho que quiere la eliminación completa de Israel. O sea, gran parte de todo el conflicto entre Israel y los palestinos, entre comillas, y digo entre comillas, es porque no es necesariamente con los palestinos, sino con los grupos duros de Palestina. Hamas el principal de ellos. Hamas. Y el problema es que Hamas no es un grupo clandestino, es quien gobierna a Gaza. ¿Sí? Entonces, Israel, después de octubre 7, lo que quiere es eliminar a Hamas. Y entonces, definitivamente sería una solución muy probable, muy segura, si Hamas deja de gobernar Gaza. Y sin embargo, nadie en el mundo ha pedido esa alternativa, que es una alternativa muy interesante. Así es que en ese sentido le doy puntos al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Es interesante. Bien, hay que decir que la presidencia de la cumbre del COP28 en Dubái comenzó a preparar otro acuerdo final a la cumbre, porque el primer acuerdo que se presentó fue altamente condenado y criticado por todo el mundo después de que dijera este acuerdo que los combustibles fósiles deberían de ser limitados en lugar de ser eliminados poco a poco, de ser eliminados poco a poco, en lugar de ser eliminados, o vaya, lo que pasa es que la declaración fue en inglés, obviamente, ¿no? Pero el espíritu de la declaración era, ok, estamos de acuerdo en que los combustibles fósiles deberían de tener un cierto límite, pero nunca pensar en eliminarnos por completo. Cuando los acuerdos de París y todos los demás COPs, siempre el lenguaje había sido, debemos de trabajar hacia la eliminación de los combustibles fósiles. Y bueno, esta declaración final o propuesta de declaración final causó la condena de todo el mundo y más de 100 países
estuvieron apoyando por cambiar el lenguaje de esta declaración final. Sin embargo, por supuesto que enfrentaron oposición de los países exportadores de petróleo. El problema siendo que todos los 198 países de la cumbre tienen que estar de acuerdo con la declaración final. Así es que ahí es donde estuvo el atorón, como luego se dice. En Alemania, fiscales ahí acusaron a 27 personas de conspiración para tirar de manera violenta al gobierno alemán. Algunos fueron arrestados en diciembre del año pasado en una redada federal que sacó a la luz un plan de extrema derecha para instalar en el poder al príncipe Enrique VIII de Reus como líder del país. Algunos de estos sospechosos están acusados de ser miembros del Reichsbürger, que es un grupo extremista que rechaza la legitimidad de la República Federal Alemana. En Ucrania, el principal operador de red móvil del país, Kyivstar, fue atacada y fue sacada de servicio por un ciberataque, lo que dejó a todos sus cientos de miles de clientes sin servicio telefónico ni acceso a internet. Oficiales ucranianos dijeron también que el sistema de alarmas antiaéreas sobre toda la región de la capital de Kiev fue también inutilizado por este hackeo. Así también dejaron de funcionar los cajeros automáticos de los bancos. Los servicios de seguridad de Ucrania abrieron una investigación sobre este ataque, pero están bajo la creencia de que este fue lanzado por hackers rusos, mejor dicho. Así es que, bueno, pues ahí tiene usted eso. Déjeme informarle que esto es importante. Bueno, primero que nada, ya que estamos hablando de Ucrania, hay que decirle que el presidente de este país de Ucrania, Volodymyr Zelensky, este martes estuvo en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., buscando, pues, que le aprueben, que se apruebe, buscando que se apruebe, no a él, que se apruebe dentro de los Estados Unidos, más ayuda para Ucrania. Ayuda que ha estado atorándose, enfrascada en lo que se define es ya una fatiga de guerra en Ucrania, o fatiga por la guerra en Ucrania dentro de Washington y francamente dentro de todo Estados Unidos, incluyendo la población también. En Washington, Volodymyr Zelensky se reunió con el presidente Joe Biden, con los líderes del Senado y de la Casa de Representantes. Zelensky, como usted sabe, voló desde Buenos Aires, Argentina, a donde atendió a la inauguración como presidente o a la toma de posesión de Javier Milei. Ahí en Buenos Aires, Zelensky tuvo lo que él definió como una franca conversación con nadie menos que Viktor Orbán, que es el líder de Hungría, para pedirle que no bloquee la ayuda que la Unión Europea está dando a Ucrania y que comience y bueno, pues eso, que no bloquee esta ayuda que Europa, que Estados Unidos le da, que la Unión Europea le da a Ucrania. Bueno, hay que decir que Biden, la razón por la cual Zelensky fue a Washington es porque Biden no tuvo éxito en hacer que el Congreso le ayudara, le aprobara la ayuda que él
pretende darle a Zelensky, a Ucrania. Biden no pudo, el Congreso se negó. Entonces Zelensky estaba esperando que su encanto, que su influencia fuera lo que hiciera la diferencia en esto que sería una renovación de la ayuda que ha estado fluyendo hacia Ucrania. Hay que decir que este paquete de ayuda se quedó atorado en el Congreso porque los congresistas de oposición están pidiendo una serie de condiciones importantes. Es la política. Quieren cambios importantes en la política de Joe Biden, de la Casa Blanca, sobre ciertos temas. Y al final lo que está atorado es ayuda tanto a Ucrania como a Israel como a Taiwán. Ya dos de estos países están en guerra. El tercero podría estarlo pronto también, hay que decirlo. La principal punto de división, por supuesto, es entre los republicanos, quienes están exigiendo medidas de asilo político o reglas de asilo político mucho más duras para los que están pidiéndolo por parte de los que se acercan a la frontera sur con México, y así tratar de eliminar o disminuir el gran flujo de inmigrantes que está tratando de entrar a los Estados Unidos desde esa frontera. Hay que decir y subrayar toda la diferencia que hace un año, porque hace justamente un año, Zelensky recibió una ovación de pie en el Congreso de los Estados Unidos cuando fue a pedir ayuda por primera vez. Y ahora prácticamente la ayuda de Estados Unidos se está extinguiendo y la ayuda de Europa, de la Unión Europea, también está pues poniéndose cada vez más en tela de duda. Lo que es un consenso es que Ucrania necesita absolutamente de la ayuda tanto de Europa como de Estados Unidos, al menos de uno de los dos, pero definitivamente de los dos, para combatir o defenderse de Rusia. Eso es un consenso, totalmente. O sea, la única posibilidad que tiene Ucrania de recuperar la tierra que Rusia ya le invadió es con ayuda extranjera, de potencias, como la Unión Europea y como Estados Unidos. La única posibilidad. O sea, ya con la ayuda que tiene, ya Rusia se anexó de todos modos toda la parte este de Ucrania, con toda la ayuda que tiene de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Solo nos podemos imaginar cómo será si es que no tuviera esta ayuda. ¿Ok? Bien. Me parece a mí, y esta es opinión, que también hay consenso en Europa y en Estados Unidos de que dejar perder a Ucrania sería algo muy riesgoso, muy peligroso geopolíticamente hablando. O mejor, déjeme lo pongo mucho más claro mejor, porque es como es. Dejar ganar a Rusia sería geopolíticamente muy peligroso. Y eso existe el consenso en Estados Unidos y en la Unión Europea. Es muy riesgoso, muy peligroso. No debemos dejar ganar a Rusia. Uno, simplemente por el principio de que no podemos permitir que un país poderoso invada a su vecino más débil, porque siente un precedente espantoso. Pero mucho menos aún si ese país es Rusia, que ya de por sí es peligroso. Y sin embargo, a pesar de este consenso, ya a la hora de poner la mano en el bolsillo y sacar para dar a Ucrania, ahí es donde ojalá y fuera un asunto de tacañería. No es un asunto de tacañería, ojalá y sea un asunto de cuidar recursos, un asunto de que no nos debemos de endeudar, mira, hay problemas con esto. No, la política es donde se mete. Es la política, simplemente la política, la negociación política. Claro, hay una fatiga ya de la guerra, ya cansa, pero el consenso existe de que hay que hacer todo lo posible.
Pero a la hora de que son los congresos o que hay que negociar políticamente para que ese dinero fluya, ahí es donde vienen los problemas. Así es que, bueno, ahí tiene usted. Bien, otro asunto muy importante que viene y que se genera desde Estados Unidos, pero que tiene implicaciones mundiales. Hay que decir que definitivamente se vuelve a confirmar que la inflación en los Estados Unidos está bajando. Lento, pero está bajando. Este martes se liberó el último dato sobre la inflación, mostrando que los precios al consumidor fueron durante octubre 3,1, mejor dicho, durante noviembre, discúlpeme, 3,1% arriba de lo que fueron en noviembre del año pasado. Es decir, que la inflación fue de 3,1%, lo que significa que se está acercando cada vez más al objetivo de la Reserva Federal, que es de 2%. Todavía le falta un punto porcentual, pero va bien. Y va bien, ¿por qué? Porque este 3% o 3,1% de este noviembre viene de su nivel máximo, que fue de 9% a mediados del 2022. Desde entonces, desde el 9%, la inflación ha estado cayendo lenta, pero seguramente hasta el nivel de 3,1%. No es una mala caída, no es un mal número, una mala tasa. Y por supuesto que todo esto está levantando las expectativas de que la Reserva Federal definitivamente terminó ya con su racha alcista de tasas de interés y que pudiera incluso comenzar a bajarlas tan pronto como la próxima primavera. Depende a quién le pregunte. Pero en este punto, los más pesimistas, digamos que el consenso, el consenso es que, este es el consenso de todos los analistas y de las encuestas, que la Fed comienza a bajar tasas de interés el próximo año. Eso es consenso. Prácticamente es consenso que la Fed comienza a bajar tasas a más tardar mitad del próximo año. Y ahí sí está, hay y ahí es donde está el consenso, entre mitad del próximo año y principios del próximo año. ¿Sí? Casi todos dicen que para la mitad del próximo año ya comienzan a bajar las tasas de interés. Los más optimistas, hay optimistas que piensan que es tan pronto como en enero. Veremos. Lo que sí es que este miércoles, mañana, la Reserva Federal tiene su última reunión de política monetaria de este año y se espera ampliamente que las tasas queden estables. Habrá que ver qué es lo que dice el presidente de la Reserva Federal en su declaración después de la decisión. De una vez, aquí le voy a decir que lo que el presidente Jerome Powell de la Reserva Federal va a decir es que efectivamente la inflación está bajando, pero que la Reserva Federal no necesariamente terminó ya con su racha alcista y que pudieran volver a subir las tasas de interés. Que eso es lo que ha venido diciendo en los últimos 2 meses. Y mañana seguramente lo va a repetir. Con toda seguridad. ¿Sí? Ahora, el que la inflación esté en el 3,1%, eso es bueno. Pero si nos metemos ya al detalle, tampoco es como para estar echando las palomas al vuelo. ¿Por qué? Porque los precios subyacentes todavía se mantienen más fijos y más robustos que la inflación general. Precios subyacentes o la inflación subyacente es la inflación a la cual se le elimina los volátiles precios de los combustibles y los alimentos. ¿Sí? Y en este sentido, déjeme le digo que la inflación subyacente de los Estados Unidos no se movió entre octubre y noviembre, permaneció en 4%.
la inflación subyacente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la caída de 0,1% que hubo en la inflación general entre octubre y noviembre fue por la disminución en los precios de los combustibles. Que beneficia sí al consumidor, porque el consumidor está pagando menos por combustible, pero estos precios son volátiles. Los precios subyacentes, que son los no volátiles, los precios de los alquileres, por ejemplo, etcétera, precios que no son afectados por el combustible, esos no están bajando tan rápidamente. Y eso es importante decirlo, ¿sí? Hay que decir que los cuellos de botella que se formaron en las cadenas de suministro durante la pandemia hicieron subir los precios, sobre todo durante la recuperación económica que hubo después de la pandemia del COVID. Ahora, eso ha bajado mucho también. Los precios, la inflación subyacente ha bajado mucho también, pero ha bajado menos que la inflación general. ¿Sí? Pero sin embargo, ese 4% que todavía queda por arriba del 2% de objetivo de la Reserva Federal, se anticipa que va a ser muy difícil disminuirlo. Ese 4 al 2% subyacente. Va a ser muy difícil disminuirlo. Sobre todo porque todavía los salarios permanecen muy fuertes y el crecimiento de la economía de los Estados Unidos permanece todavía muy sólido. Y eso va en contra de la inflación subyacente. Lo que significaría, en todo caso, no necesariamente que la Reserva Federal vuelva o siga subiendo tasas de interés, sino que las va a dejar estables por algún tiempo más, por mucho tiempo más. Las va a dejar como están ahora en su nivel de 5% por mucho tiempo más, que es un nivel alto para una serie de cuestiones, como por ejemplo a la hora de estar pagando créditos, ¿verdad? Créditos de tasas de interés variable, que eso es caro. Entonces tiene su afectación. Obviamente, la razón por la cual se quedarían así de altos durante tanto tiempo es precisamente para atorar, para amarrar, para contener la actividad económica. Así es que ahí tiene usted ese asunto. Pero es importante, en general, la inflación está efectivamente cayendo en los Estados Unidos. Otra cosa que quiero comentar con usted. Fíjese usted esto. Este es un dato de Estados Unidos, que es la tierra de los datos, pero muy probablemente le vaya a usted a ser conocido. Mucha gente cree que la solución a todos los problemas económicos, pues es tener más dinero. ¿No? Si tengo problemas económicos, tengo más dinero, se me quitan los problemas económicos. Pero no necesariamente es así. Yo aquí le he dicho ya varias veces que el problema del estatus del estilo de vida, el problema del estilo o la clave del estilo de vida de una persona no es lo que ingrese. El bienestar de una persona no es lo que ingrese, es lo que egresa, es lo que gasta. La economía de una persona y de una familia no se determina tanto por lo que ingresa, sino por lo que gasta. ¿Sí? En Estados Unidos, de acuerdo al reporte Lending Club, que se llama, ¿sí? Más de la mitad de los que ganan arriba de $100,000 al año, ¿sí? Más de la mitad de los que ganan $100,000 al año, usted haga la ecuación. $100,000 son $100,000. En Estados Unidos, alguien que gana $100,000 es alguien que es de clase media alta. Yo creo que esa es la línea, dependiendo. Si usted vive en Nueva York, no es de clase media alta. Si vive en Chicago, tampoco. Pero si vive en el resto de Estados Unidos, $100,000, ya está usted entrando a la clase media alta y de ahí para arriba. Bien, más del 60%
no, discúlpeme, más del 60% de todos los estadounidenses lo dicen, pero más de la mitad de los que ganan al menos $100,000 afirman que viven al día. Que viven al día. Y vivir al día trae un sentimiento de ansiedad económica. Vivir al día significa que no tienen ahorros. Vivir al día significa que no tienen dinero si un gasto fuerte, que se descomponga el coche, lo que sea, un gasto fuerte, cae sorpresivamente. Si usted gana $100,000 o más y no tiene dinero para un gasto fuerte sorpresivo, no importa que gane los $100,000. Usted está tan en apuros económicos como alguien que gana $50,000. No tener dinero es no tener dinero. ¿Sí? Eso es lo que le estoy tratando de decir. Claro, el que tiene $100,000 vive en una casa mejor, tiene un coche más caro y se compra ropa más cara, seguramente. Pero la diferencia es qué hacemos a la hora que tenemos un gasto sorpresivo que hacer o queremos comprarnos algo que nos gusta mucho, pero no tenemos el dinero para hacerlo. Otra cosa, queremos comprarnos unas vacaciones, no tenemos el dinero. No tenemos un quinto, vivimos al día. Y el efecto de ansiedad económica es el mismo. Y por supuesto que esto sucede, y usted seguramente estará de acuerdo conmigo, sucede simple y sencillamente porque aumentan nuestros ingresos, aumentamos nuestros gastos, aumentan nuestros ingresos, aumentamos nuestros gastos, ¿sí? Y aquí hay pues muchas cosas que reflexionar al respecto, pero vaya, lo que yo le diría, lo que yo le digo a todo el mundo es, si tienes un aumento de salario, cualquier circunstancia que sea la tuya, ¿sí? Primero ahorra, antes de comprarte la casa, antes de comprarte el auto, antes de las vacaciones, antes de la corbata cara, antes del reloj, ahorra, acumula una bolsa de al menos 3 meses de tu salario en efectivo, en el banco, pero que esté ahí para emergencias, no para lujos, para emergencias, mínimo 3 meses de salario ahí en cash, de preferencia 4, y ya después te compras ahora sí la casa, el carro, etcétera, etcétera, pero siempre teniendo una bolsa de ahorro de al menos 3 meses de tu salario o de tu ingreso mensual, al menos para imprevistos. La mejor manera en que lo puedo decir es que hay que cambiar nuestro estado mental a que el tener una bolsa de efectivo en el banco nos dé la misma satisfacción que tener un coche caro en la cochera para manejar. Que nos dé la misma satisfacción, si no es que hasta más. Mira, no tendré el coche caro, pero tengo una buena bolsa de efectivo en el banco en caso de lo que necesite. Hay que buscar ese satisfactor para hacerlo. Es muy necesario. Llega un momento en que no importa cuánto dinero ganes, puedes ser tan pobre como el que menos dinero gana. Si no tienes un solo quinto aguardado en el banco, no puedes pagar para un imprevisto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, durante el fin de semana, bueno, a ver, el titular es que en Guatemala todavía todavía hay problemas o quieren generar problemas con los resultados de las últimas elecciones. Antes de que tome posesión el presidente electo Bernardo Arévalo. En el fin de semana, los fiscales de Guatemala pidieron anular las elecciones presidenciales y la Organización de Estados Americanos denunció un intento de golpe de Estado en el país. En esto que no deja de dar problemas, este asunto que no se elimina, no se va. Yo le agradezco muchísimo a Carlos Raúl Kessler, colega periodista y comunicador de la Universidad del Istmo de Guatemala y experto en derechos humanos, política y religión, nos acompañe desde Ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias, Carlos Raúl. ¿A qué se debió este intento o esta petición de la Fiscalía? ¿Qué elementos se está presentando para pedir esto? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero agradecer la invitación. Gracias por tenerme aquí y por poner en la agenda mediática y en el foco público la situación de Guatemala. Claro. Bueno, la Fiscalía realiza esta petición que vale destacar que es la primera vez que el Ministerio Público, como se le conoce a la Fiscalía acá en Guatemala, dice explícitamente y sin ningún tapujo que para ellos las elecciones deberían quedar anuladas. Esa es una idea que la sociedad civil, parte de la comunidad internacional, había tenido desde que Bernardo Arévalo ganó la presidencia en agosto, pero nunca se había verbalizado de forma directa. Entonces, el fin de semana, el viernes, para hablar de forma específica, fue la primera vez que el Ministerio Público dijo que para ellos la elección debía quedar anulada. Y los argumentos que utilizan son hallazgos que ellos supuestamente habrían encontrado en el proceso electoral. De forma concreta, en el sistema digital que la autoridad electoral aquí en Guatemala utiliza para adelantar los resultados de las elecciones esa misma noche de las votaciones. Y según el Ministerio Público, pues la autoridad electoral, los magistrados, habrían incurrido en varias ilegalidades a la hora de utilizar ese sistema. Dicen que hay, por ejemplo, actas que consolidan el número de votos finales que tienen tachones, actas que no aparecen, actas que fueron alteradas, y también señalan a los magistrados de sobrevalorar la compra de este sistema informático. Entonces, los fiscales utilizan esos argumentos para sostener su postura de que el proceso electoral es nulo. Y algo que también destaca es que, por ejemplo, otra de sus razones que presentan en esta conferencia de prensa es que el formato, es decir, la forma, qué sé yo, la cuadrícula que se usó o el tipo de letra que se usó, no mencionaron en específico ese detalle, pero sí se referieron al formato. El formato que se utilizaron en las actas, dicen los fiscales, no es el que el Tribunal Supremo Electoral había aprobado desde un inicio. Entonces, que para ellos, por el hecho de que no se utilizó el formato del acta correcto, todas las actas son nulas y que por eso el proceso electoral debe ser anulado. Entonces son parte de los argumentos que utilizan para tener esa postura que, como ya decías, la OEA califica de un intento de golpe de Estado. Y, los primeros elementos que mencionaste parecen un poco más sólidos que los últimos, pero ¿las pruebas las ha entregado la Fiscalía y a quién se las entregó? Sí, las pruebas las ha entregado principalmente, y eso fue ayer, a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, porque solo el Tribunal Supremo Electoral puede decidir sobre la validez de un proceso electoral aquí en Guatemala. La Fiscalía no tiene potestad para hacerlo. Entonces, los fiscales pueden decir 100 veces que debería ser nulo, pero la ley no les permite anularlo en la realidad. Entonces, lo que hicieron fue enviárselo al tribunal para que ellos tomen la decisión que consideren pertinente. Así fue como textualmente escribieron en la carta que le escribieron a la presidenta. Entonces, veremos qué sucede en los próximos días. La presidenta ha dicho que no deberían ser nulos los resultados. ¿Quién lo envió al tribunal? ¿La Fiscalía o Sí, el órgano electoral? la Fiscalía. El tribunal es el órgano electoral. El órgano electoral es el Tribunal Supremo Electoral, sí. Ok, entonces, ahora, ¿tú nos puedes poner un contexto
de en Costa Rica dirían cuál es la vara de la fiscalía, ¿no? ¿Qué está pretendiendo la fiscalía? ¿Cuál es el asunto de la fiscalía? ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el trasfondo, el meollo? Sí, el meollo del asunto yo te puedo contar lo que han dicho los organismos internacionales, Estados Unidos de forma muy insistente y buena parte de la ciudadanía. Y es que el meollo del asunto es quién ganó las elecciones. Porque todo esto muy probablemente no estaría sucediendo si Bernardo Arévalo no hubiera sido el ganador de las elecciones. Entonces, para todos estos actores que te mencioné, la Fiscalía está intentando anular el proceso electoral porque Bernardo Arévalo, que sería el nuevo presidente, es una figura ajena a la alianza gobernante que hoy por hoy domina en Guatemala. Y hay elementos que nos pueden hacer pensar así, porque Bernardo Arévalo pertenece a un partido que a lo largo de la presidencia de Alejandro Yamatei, el mandatario actual, se ha opuesto a la corrupción, ha denunciado actos de corrupción, siempre tiene un discurso contrario al dominante en el Congreso, por ejemplo, que es de mayoría oficialista. Entonces siempre se ha mostrado y se ha vendido como un opositor. Y por eso mismo es que probablemente a la Fiscalía, según estas personas, le genera incomodidad que ahora el presidente sea alguien que no sea de su grupo. Y eso es el sentir de la ciudadanía y precisamente por eso, si uno le pregunta a un guatemalteco o una guatemalteca en la calle, por eso votaron por Bernardo Arévalo, porque lo percibían precisamente como una persona distinta. Exactamente, entonces eso te podría decir, al inicio del proceso electoral, el órgano electoral, el tribunal, eliminó las candidaturas de varios políticos que también se vendían como opositores, que criticaban abiertamente al gobierno, que incluso eliminaron a la única candidatura que presentaba una persona indígena en Guatemala, que el 40% de la población es indígena acá. Eliminaron a candidatos que tal vez tenían conexiones con la clase dominante actual de la política, pero que también tenían un discurso que los distinguía y que abiertamente los mostraba como opositores. Entonces, por mala suerte o buena suerte, no lo sé, el único o de los únicos candidatos opositores que terminaron compitiendo fue Bernardo Arévalo y él fue el que ganó. Carlos, entonces, por lo que tú estás diciéndonos acá, la Fiscalía, el jefe de la Fiscalía es el presidente en turno, en este caso Yamatei. No, el jefe de la Fiscalía es, bueno, de la Fiscalía en concreto, que está haciendo estas investigaciones, se llama la Fiscalía Especial contra la Impunidad. El jefe se llama Rafael Curruchich. El presidente en la ley no puede interferir con los asuntos de la Fiscalía, es preside el organismo ejecutivo totalmente independiente. Entonces, ¿quién está asusando a la Fiscalía? Esa es la pregunta que se hacen los guatemaltecos, esa es la gran pregunta de fondo. No hay una respuesta certera. Algunos dicen que es el propio Ministerio Público, la Fiscalía, la que está emprendiendo esta cruzada, porque puede tener casos con los que puede chantajear a las autoridades de los otros organismos, entonces son los otros organismos los que también le piden que continúe con esta cruzada. Esa es una opinión. Hay otra opinión que dice que es el propio presidente el que está moviendo los hilos detrás, porque él quiere asegurarse impunidad para el próximo periodo, y si asume Bernardo Arévalo, hay una posibilidad de que no quede impune, sino que sea perseguido también por el cambio de autoridades en el Ejecutivo. Hay muchas hipótesis, no hay nada certero. ¿El presidente puede despedir al fiscal o no? Por ley, no. Lo que puede hacer es pedir su renuncia públicamente. Yamatei, el presidente actual, no lo ha hecho. Y a pesar de que se lo han pedido varias veces. De hecho, en octubre, Guatemala atravesó uno de sus capítulos más agitados de esta crisis, porque durante las primeras 2 semanas de octubre, buena parte de la ciudadanía y las autoridades indígenas que te mencionaba componen una parte importante de la población, realizaron más de 100 manifestaciones al mismo tiempo durante 2 semanas seguidas en varios momentos, y también bloquearon las carreteras como medida de presión para que renunciara la fiscal general. Y eso causó, por un lado, regeneró el tejido social, porque aquí en Guatemala no hay tantos espacios públicos de recreación, entonces casi que obligó a la gente a encontrarse en las calles, pero por otro lado también generó mucho daño económico para los comerciantes y las personas que dependen de las cadenas logísticas del comercio. Entonces,
Ni esas 2 semanas de bloqueo lograron la renuncia de la fiscal general y tampoco lograron que el presidente se la pidiera de forma abierta porque por ley no la puede destituir. Ahora, esto le está costando o le costó por completo su imagen pública y su popularidad a Yamatei, ¿no es cierto? He estado siguiendo las noticias en Guatemala y allegados a Yamatei no los dejan caminar por la calle, los golpean, los persiguen, les escupen. Sí, totalmente. Yamatei, de hecho, antes de que sucediera esta crisis, desde antes de las elecciones, es un presidente muy impopular. Hay una encuesta que realizó el medio Prensa Libre que mide justamente el nivel de popularidad y aceptación que tienen los presidentes, y Yamatei es el mandatario peor evaluado en la última década. Entonces él desde siempre, o bueno, desde el inicios de año, no ha tenido buenos ojos por parte de la ciudadanía, pero lo que mencionas es totalmente cierto. Por ejemplo, ese video que estoy seguro es al que te referís, ese video es de Miguel Martínez, el hombre de confianza más cercano del presidente. Fue funcionario en el primer año de mandato de Yamatei, y en el video se ve como él sale de una iglesia, de una actividad familiar, y personas que estaban ahí de forma casual, algunas llegaron después, pues se acercan a él, le gritan, le tiran agua, le escupen, le tiran cosas, y es un reflejo del hartazgo que tiene la ciudadanía guatemalteca de lo que perciben es la política tradicional y las figuras cercanas a la política tradicional. Claro. Ahora, supongo que habrá un replanteo ahora en Guatemala, el tiempo tan largo que pasa entre las elecciones y la toma de posesión, ¿no? Eso enrarece mucho también el ambiente. Sí, pues de hecho eso es parte de lo que se ha discutido en la opinión pública, y lo vemos por ejemplo ahorita con Argentina. Milei ganó hace un mes, si no estoy mal, y Sí. el fin de semana pasado ya tomó posesión. Arévalo ganó el 20 de agosto, la segunda ronda, y toma posesión hasta el 14 de enero. Entonces hay un tiempo muy amplio en donde pueden pasar muchas cosas. Claro, casi 5 meses. Sí, la idea detrás de eso es que pueda haber un tiempo prudencial para que haya una transición ordenada, que las nuevas autoridades tengan todo en orden, pero ya vemos que se puede prestar para otras cosas también. Ahora, déjame te pregunto, porque me parece que tú eres muy joven, a lo mejor tú no te vas a acordar en lo particular, pero en América Latina han habido presidentes de oposición, vociferantes, populistas típicamente, que cuando ganan las elecciones y están de presidentes electos causan mucha expectación, causan incluso hasta miedo. Está el caso famosísimo de Hugo Chávez, cuando quedó electo por primera vez, se conocía que era alguien que estaba exigiendo cambios radicales, etcétera, causaba miedo. Lo mismo cuando Lula da Silva en su primera vez que ganó, causó mucho miedo al principio. El propio López Obrador, diría yo, en México también causó mucho miedo. ¿Acaso Arévalo fue alguien que estuvo amenazando a diestra y siniestra que cuando yo sea presidente todo el mundo se va a largar a la cárcel, o qué? Pues te puedo contar que cierto sector de la población sí le tenía cierto temor, porque Arévalo abiertamente se identifica como una persona de izquierda progresista, y la izquierda no ha gobernado Guatemala desde, creo, la era democrática, cuando empezó en 1985. Todos los gobiernos han sido de derecha, tal vez excepto uno en el 2010 que era un poco más inclinado también a la ideología progresista o a la tendencia progresista. Y entonces tal vez por eso alguna parte de la población sí le tenía miedo a Arévalo, le tiene miedo. El asunto con él es que su discurso es muy claro con la línea anticorrupción. Ese es un mensaje que ha estado siempre al frente, con eso hacía su propaganda, con eso logró convencer en buena parte a los jóvenes que eran de los grupos etarios que tenían mayor simpatía por Arévalo. Entonces, tal vez eso es lo que genera un poco de temor a la clase política actual, que para nadie es un secreto que en Guatemala la corrupción es uno de los problemas más grandes. Entonces, más allá de una cuestión de izquierda-derecha, yo diría que es su mensaje anticorrupción el que asusta un poco. Y si fuera un asunto de Estado, estoy seguro que todas las baterías del Estado están contra Bernardo Arévalo, y si hubiera tenido algo sucio Bernardo Arévalo, algo corrupto, ya se lo hubieran descubierto. Pues probablemente muchos dicen que el Ministerio Público ya la encontró, y de hecho algunos podrían argumentar que sí, porque además de esta investigación que te comentaba al inicio en contra del proceso electoral, de las supuestas irregularidades que hay,
El Ministerio Público también tiene una investigación contra el partido Semilla, que es el partido de Arévalo. Y el Ministerio Público señala al partido de haber aceptado firmas falsas en sus registros para nacer como partido político, y que Bernardo Arévalo pues consintió eso en complicidad con la autoridad electoral. Eso sigue ocurriendo, de hecho es parte de la conferencia que la Fiscalía dio el viernes. Para ellos los casos siempre los presentan como de forma conectada, siempre van como a la par, no solo es el del proceso electoral. El asunto que muchos critican, o el tema por el que muchos les da duda la veracidad de este caso, es que la Fiscalía lo reactivó justo después de que Semilla pasara a la segunda vuelta. Es decir, después de la primera vuelta, a 2 semanas después, ya salió la Fiscalía a decir que estaba este caso, e incluso pidió que se suspendiera la personalidad jurídica del movimiento Semilla, y con eso Semilla no hubiera podido competir en la segunda vuelta. Desde ese entonces ya se hablaba de un intento del Ministerio Público de evitar que Bernardo Arévalo fuera presidente. Esa es la visión de muchos. También te puedo contar que Bernardo Arévalo fue el que denunció este caso, es decir, este tema de las firmas falsas. Muchos coinciden en que sí es verdad, o sea, sí hay firmas irregulares o anomalías en los registros del partido. El tema es si eso es suficiente para impedir la toma de posesión de Arévalo, y el tema es que Arévalo también lo denunció desde un inicio, es decir, él fue el que dijo, miren, aquí hay algo raro en el partido, denuncio, investigue el Ministerio Público, pero luego el Ministerio Público ya lo utilizó, muchos dicen convenientemente, en los tiempos políticos. Claro. Bueno, pues Carlos Raúl Kessler, colega periodista, comunicador, analista guatemalteco desde Ciudad de Guatemala, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, feliz tarde. Igualmente. Vámonos directo, siendo martes, a cerrar este programa con el segmento de nuestro buen colega y amigo Fernando Francia. Fernando. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte hoy, un poco en diferido, pero cumpliendo con la columna de los martes ya tradicional, casi uno de los últimos del año, pero te saludo con enorme gratitud y bueno, estaremos para el año que viene también. En tiempos de crisis, Alberto, la comunicación es fundamental. Hay quienes recortan en comunicación en tiempos de crisis y se ha demostrado que es al revés. Hay que invertir en comunicación en tiempos de crisis. Pero cuando hay crisis hay incertidumbre, y en los ámbitos laborales esa incertidumbre se traduce en probables problemas que los líderes se enfrentan, los líderes de las empresas, los líderes de las organizaciones se enfrentan cuando hay crisis, cuando hay incertidumbre. En el ámbito laboral, te decía, la forma en que los líderes se comunican puede ser la diferencia entre la confianza y la confusión, entre la resiliencia y la desesperación. La crisis, ya sea en una pandemia global o pues cualquier otra situación imprevista, grande, pequeña, regional o personal, demanda una comunicación efectiva que se adapte a la evolución de las circunstancias. Uno de los principios fundamentales es reconocer que las necesidades de información de las personas cambian a lo largo de la crisis. Al principio, la información debe ser instructiva y tranquilizadora, centrándose en cómo mantenerse seguro. Estamos hablando de crisis, de problemas globales, de problemas nacionales. Y a medida que la situación evoluciona, la comunicación debe irse ajustando para ayudar a las personas a adaptarse a los cambios y adaptarse también a la incertidumbre. Finalmente, cuando se acerca al final de la crisis o se vislumbra al final de la crisis, la atención debe centrarse en la internalización de la información para ayudar a las personas a dar sentido a esa experiencia que acaban de vivir. La claridad, simplicidad y frecuencia son piedras angulares de la comunicación en tiempos de crisis. La capacidad de absorber información se ve limitada, por lo que los mensajes deben ser directos, simples y con acciones concretas que se puedan efectuar. Enfocarse en aspectos positivos y enmarcar las instrucciones de manera positiva no solo facilita la comprensión, sino que también fortalece la confianza. La repetición constante de mensajes es esencial. Estudios demuestran que las personas necesitan escuchar un mensaje relacionado con riesgos para la salud entre 9 y 21 veces para maximizar su percepción de riesgo.
En la comunicación de crisis la honestidad debe ser de primera línea, ¿no? Debe primar sobre la carisma. La construcción de confianza es crucial y la transparencia sobre la situación, diferenciando claramente entre lo que se conoce y lo que no se conoce, es esencial. Compartir el proceso de toma de decisiones y reconocer los efectos personales del tumulto emocional contribuye a construir esa confianza tan necesaria. La coherencia entre las acciones y las palabras se magnifica en momentos de crisis, donde cada movimiento de los líderes está bajo escrutinio. Porque así como actúas, ¿verdad?, comunicas más. La resiliencia en sí misma se convierte en una herramienta de comunicación a medida que la crisis se transforma y afecta no solo a la salud, sino también la economía. Es imperativo resaltar lo positivo, compartir historias inspiradoras y crear momentos edificantes contribuye a revitalizar los espíritus resilientes. Además, fortalecer los lazos comunitarios es esencial para restablecer la confianza. Ayudar a los demás se convierte en una poderosa estrategia para mejorar el bienestar y reducir el estrés, reconstruyendo una identidad social común basada en valores compartidos. Es decir, que el entorno resulta muy importante. La comunicación efectiva en tiempos de incertidumbre no solo se trata de guiar a las personas a través de la crisis, sino también de ayudarlas a dar sentido a la experiencia que se acaba de vivir. Desde el principio es crucial establecer una visión clara para la organización, conectando la interrupción que enfrentan las personas con algo más grande. Al mismo tiempo, se debe crear un espacio donde las personas puedan reflexionar y dar sentido a la crisis para sí mismas. La comunicación en tiempos de incertidumbre requiere adaptabilidad, claridad, honestidad y empatía, mucha empatía. Al seguir estas prácticas fundamentales, los líderes no solo mantendrán a sus equipos seguros, sino que también infundirán comprensión y significado en las comunidades, llevando a la organización a través de la crisis con un renovado sentido de propósito y confianza. Bueno, espero que sean unas líneas que sirvan para estos tiempos de crisis, quizás no ya como una pandemia, pero sí, pues siempre podemos estar enfrentados a muchos tipos de crisis. Hasta la próxima. Gracias, Fernando Francia, gracias por tu segmento como cada martes y nos vemos el próximo martes, que será el último programa martes del año. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.